comenzar este tiempo juntos. Así que les invito a que nos podamos poner de pie, por favor. Bendito Dios, queremos darte gracias. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, bendito Dios, porque podemos venir ante ti, Señor, en esta noche juntos para poder exaltarte, adorarte, Señor. Gracias, Padre. Gracias por darnos este privilegio, Señor, de poder, Señor, glorificar tu santo nombre, Señor. Y te alabamos porque para siempre es tu misericordia. A ti, al único Creador eterno, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte. Yo quiero verte exaltado y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu amor y poder, pues eres santo, santo, santo. Abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte. Yo quiero verte exaltado y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu amor y poder, pues eres santo, 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 exaltado y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu amor y poder, pues eres santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Exaltado y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu amor y poder, pues eres santo, 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 exaltado y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu amor y poder, pues eres santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo.
Santo, 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 yo quiero verte. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Y no hay otro, Señor, como tú. Nadie se compara a ti, Señor. Tú eres inigualable, Señor. Incomparable, Señor. A ti cantamos, Señor. A ti exaltamos, Señor. Generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre a él. Claman ángeles, Santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. canta el pueblo al Rey, Santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre Es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación,
santo por siempre. Tú eres santo, Señor. Oh Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién se compara a ti, Señor? ¿Quién, Señor? ¿Quién te dio a ti primero, Señor, para que fueras recompensado? ¿Quién entendió tu mente, Señor? ¿O quién fue tu consejero? Oh bendito Señor. Las olas al hablar, ¿quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Consejo al Señor, quien cuestiona lo que Él habló, quien al sabio Dios puede enseñar, quien comprende su gran majestad. Su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Y Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder.
Reinarás por siempre. 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 Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adoradle. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adoradle. Señor, gracias porque podemos estar en este lugar para alabarte, adorarte, Señor, y exaltar tu santo nombre, Señor. Porque grande eres tú, Señor, y digno de suprema alabanza. Y tu grandeza es inescrutable. ¿Quién se compara a ti, Señor? ¿O quién se compara a tus obras, Señor? Bendito Dios. Nada ni nadie, Señor. Tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, a quien podemos acudir confiadamente, Señor. Poner delante de ti, Señor, toda nuestra gratitud. Poner delante de ti, Señor, toda nuestra preocupación, Señor. Sabiendo que tú eres Dios. Señor, como aquel ciego que puso delante de ti lo que, Señor, él anhelaba. Devuélveme la vista, quiero ver. Señor, de esa manera nos acercamos a ti, sabiendo que tú atiendes, Señor, nuestras oraciones. Sabiendo que tú eres nuestro Padre. Gracias, bendito Señor. Gracias, Dios. A ti sea toda honra y a ti sea toda gloria, Señor. Señor, queremos también, Señor, alabarte y adorarte escuchando tu palabra. Así como hemos cantado, Señor, te rogamos que tú abras nuestros ojos, que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Por favor, Señor. Gracias por la vida de nuestro pastor Mario. Pedimos que tú seas guiándolo siempre, Señor. Que seas tú, Señor, en este tiempo hablándonos, Dios. Gracias, Padre. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, antes de tomar asiento, por favor, somos pocos, así que, ¿por qué no se acercan? Pueden saludarse. Tal vez si no saben el nombre de la persona que está cerca, pueden preguntarle. Sí, vamos.
Ahora sí. Amén. Qué bendición estar juntos y tener este tiempo para ministrar nuestras vidas. Estamos hoy día en el penal de Chonchocoro y la misma policía nos pidió, al final nos abrió las puertas, cosa que no es tan fácil, de llegar a gente que dentro del penal tiene problemas. O sea, al margen de los problemas que tienen ellos, dentro del penal han ocasionado otros problemas. Eran como unas 12 personas y generalmente llevamos algún alimento y obviamente material para que puedan leer, ¿no? Allí como Blanquita se está llevando un buen material para... Ella es una gran evangelista. En las calles, así, la bendición. Y al salir, había 2 personas, 2 internos, 2 privados de libertad, que estaban así apoyados contra la pared, ¿no? Con el pie de apoyo. Y fue muy interesante porque al acercarnos, ellos abrieron su corazón. Y yo no sé qué habrán cometido de falta, ¿no? Puede ser que hayan cometido algún crimen, ¿no? Porque en el sector donde están es uno de los sectores más pesados o difíciles. Pero la apertura por el Evangelio me ha llevado realmente a conmover mi corazón. Una apertura total. Mientras íbamos compartiéndoles la palabra y ellos... Obviamente analizábamos la justicia humana, va a tomar su tiempo, pero de la justicia divina era la primera vez que escuchaban que venía un perdón a sus vidas, que el Señor, así como a Saulo de Tarso, lo sacó de lo profundo de la oscuridad, así también para ellos era el momento. Y es muy interesante porque en ese lugar se ha abierto para los subsiguientes miércoles que vayamos, un tiempo más para compartir, ya no solo con los 2, sino con un grupo más que está en ese lugar que se llama Aislados. Entonces Dios hace realmente cosas que son extraordinarias. No entendemos muchas veces, ¿no?, los caminos del Señor, pero luego que vamos transitando en ellas nos damos cuenta, ¿no?, cómo el Evangelio debe llegar, cómo el Evangelio trae alivio, porque era como que recibían un bálsamo al decirles, pero el Señor les perdona todo, y manifestando obviamente con la palabra que el Señor nos ha dado, y el deseo de saber más de ese amor, de ese perdón. Así de glorioso es nuestro Dios. Y entonces el Evangelio realmente transforma las vidas en donde estén y la situación que hayan vivido, ¿no? Ahora, como les decía a ellos mismos, la justicia humana puede tomar sus tiempos. También hemos visto milagros ahí, pero el mayor milagro es este de ser libres y de que alguien te perdone tus pecados, la cosa que has hecho, en fin, en el momento que has actuado. Entonces, hermanos, vean que realmente hay una necesidad extrema en la gente, ¿no?, por el Evangelio. Muy bien, vamos a dar gracias al Señor por este momento. Padre, gracias porque tu palabra, tu presencia nos sostiene y a través, Señor, de nuestras vidas corre la luz de este Evangelio glorioso, corre el poder transformador de tu presencia y podemos, Señor, conversar a través de la palabra con vidas que están, Señor, en el mundo desahuciadas, pero no para ti, y traerles bendición. Y gracias por lo que ahora vamos a compartir, sea siempre para edificar nuestras vidas y sostenernos cada día más y más en tu presencia. Amén. Amén. Ahora vamos a ver Juan capítulo 8.
a partir del 47, porque el 47 es versículo con el cual se terminaba la semana pasada, pero es muy interesante partir de ahí, ¿no? Dice, el que es Dios escucha las palabras de Dios, por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. O sea, acá hay una directa confrontación de nuestro Señor mientras estaba transitando, ¿no?, en todos los lugares, y en este específicamente, donde les estaba poniendo de manifiesto cuál era la condición de ellos, ¿no? Entonces, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en los versículos 4 y 6, cómo es cuando la gente, como hoy día, presta atención, ¿no? Y necesitada. O sea, hoy día esas dos personas estaban necesitadas de Dios, pero no así ellos, no así quienes estaban interponiéndose en el ministerio del Señor. Y dice en el versículo 4, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Qué interesante, ¿no? Y además, qué bendición saber que el que mora en nosotros, cuanto más el momento en que se manifestó la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Porque recordemos que acá el Señor influía sobre los apóstoles y discípulos, pero iba a llegar el momento cuando se iba a levantar la iglesia en Pentecostés, y el Espíritu Santo iba a venir a morar en todo hombre que lo reciba, ¿no?, que acepte la presencia del Señor. Y entonces acá está diciendo algo extraordinario: mayor es el que esté en ustedes. Esto es algo sobresaliente que hay que remarcarlo. Por eso quería partir del 47, porque está mostrando que la presencia de Dios en nuestras vidas es mayor que lo que el diablo pueda hacer, lo que los demonios, todo. Ahora, obviamente, conservándonos en una relación con el Señor. Sí, superando dificultades, ¿no? Momentos que a veces uno pasa, orgullo, una mala respuesta o algún temor por ahí, ¿no? Una hermana el otro día nos decía, he tenido que vencer el temor de manejar, por ejemplo, ¿no? Y es muy interesante también eso, ¿no? Porque a veces son cosas que están ahí latentes, pero son parte de la vida, ¿no? Y que te llevan a orar y luego, bueno, sales adelante. Pero se sobreentiende que nuestras vidas están guardadas en el Señor, ¿verdad? Que su santidad prevalece en nuestras vidas. Entonces, ¿qué dice? Mayor es el que está en ustedes. Amén. Entonces, eso tiene que traer una absoluta confianza en nuestras vidas ante cualquier circunstancia. Ningún dardo que lance al enemigo o a alguien va a poder penetrar en un hijo de Dios que está delante del Señor. Entonces, nuestras debilidades, sí, en la primera carta de Juan dice que podemos tener pecado y abogado tenemos en Cristo si alguna falta cometemos, pero permanecemos en Él, ¿no? Ese es un punto determinante, ¿no? Y dice, hijitos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo. Y aquí hay una situación bien difícil con todo ese grupo de personas, los samaritanos, que eran terriblemente opuestos a toda la vida del Señor Jesús. Entonces, cerradísimos en cuanto al Evangelio, ¿no?
Muy bien, luego entramos ya al versículo del 48, ¿no? Y dice la escritura, contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? ¡Qué tremendo! Es decir, cómo ellos estaban tan escaldados por la presencia del Señor que llegaban a hablar cosas totalmente fuera de lugar, ¿no? O sea, expresar esta parte de, y tienes un demonio, es decir, es como que nos estás rompiendo nuestra estructura humana, legalista, manejada a nuestra manera, y lo estás haciendo porque, bueno, algo tenemos que decir, y en este caso ponen esta parte tan fuerte, ¿no? Sobre la vida de Jesús, ¿no? Te pareces a los samaritanos, en fin, todo aquello. Y en Juan 8:48, perdón, Mateo 10, del 5 al 8, vamos a ver el por qué venía esto. Vamos a Mateo, por favor. Mateo 10. O sea, cómo extreman en decir cosas tan fuertes. Y dice, Mateo 10, desde el 5, ¿ya? Dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayáis predicáis diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, en fin, expulsen demonios, de gracia recibisteis, de gracia dad de gracia. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Está impartiendo a los 12, vuelvo a repetir, había una temporalidad del Espíritu Santo, ¿no es verdad? Recién en Hechos 2:42 se produce todo el aspecto de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo a las vidas, ¿no? Y obviamente nosotros que hemos recibido la gracia. Entonces aquí había una presencia de Dios fuerte y Dios sabe dónde no deben ir. El Señor sabe a qué lugares ellos no deben, por qué lugares no deben transitar. Y esto es algo muy precioso, aún en este tiempo, donde aún el mismo Señor pasó por lugares que no predicó el Evangelio. Y Dios sabe dónde nos va a enviar, cuál va a ser la fortaleza espiritual que vamos a enfrentar. Por eso es tan importante muchas veces, voy a ir a tal lugar, pero no es así. O sea, realmente Dios quiere que vayas a ese lugar. Miren, aquí les ha impartido una figura tan clara. Vayan de esta manera y no vayan a este lugar. No entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Listo. Ese es el punto. ¿Cuánta obediencia? ¿Cuánta eficacia trae cuando el Señor te envía a una determinada situación, a un determinado lugar? Cuando Dios abre puertas, como hoy día ha abierto puertas en un lugar, en la cárcel, que a partir de la próxima vez que estemos allá, seguramente tendremos vidas que necesitan del Evangelio, pero se ha abierto, el Señor ha abierto, es decir, ha mostrado su gracia en este lugar. Entonces, de esto resalta, hermanos, la voz del Señor, ¿no? Por los samaritanos no vayan. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban cerrados. Aún a Jesús, como hemos leído, le dicen, demonio tienes, para que vean lo trascendental del asunto y cómo el Señor muestra la eficacia al decirles, vayan a este lugar y sanen enfermos, ¿no? Curen de las vidas, todo. Siempre el Señor nos va a guiar con la eficacia que tiene para su iglesia. Amén.
Este no es un hecho histórico y estamos contando la historia. No, es real. Y también se produce ahora. Muchos años atrás, en Coroico, había una festividad muy fea. La verdad que las deidades en Coroico, cuando hay fiesta, son muy arraigadas y obviamente el alcohol y tantas cosas. Y estaban orando los hermanos allá y de pronto uno de ellos, era 9 de la noche, algo así, no sé quiénes conocen Coroico, pero hay un lugar alto, como un cerro que hay que subir y no es poca cosa lo que hay que subir. Y ellos estaban orando porque este lugar, esta fiesta, no tenga esa efectividad negativa, obviamente, ¿no? Y en un momento dado uno de ellos recibe una palabra del Señor, que no se queden ahí, que suban hasta el lugar. Entonces era, como les digo, 9, 10 de la noche y obedecieron al Señor y subieron. Y fue algo extraordinario porque comenzaron a subir y llegaron hasta la misma punta donde hacían los sacrificios y oraron al Señor, poniendo en esa obediencia la evidencia de que ahí 2 hijos de Dios estaban orando para que eso no funcione. Y luego al bajar, las personas les decían, ya está todo preparado, y ellos contestaban, algunos, sí, ya está todo preparado, ¿no? Obviamente, en su gozo. El grupo que tenía que subir era un grupo que era la clave, era un grupo musical, pero tenía todo el equipo para estar ahí arriba y hacer todo ese acto. Les vino un problema en la cabeza, dolores de cabeza. Aparte llegaron un poco tarde con la movilidad. No subieron. Entonces, Dios te mueve de una manera donde obviamente nuestros pies tienen que estar ágiles como fueron los de ellos. Entonces Dios sabe por qué no a los samaritanos. El Señor sabía. Y lo vamos viendo en la Escritura, por qué Dios les dijo, vayan a este otro lugar y ahí se va a manifestar mi poder. Y eso más bien va a trascender al resto de toda esta gloria que ustedes están llevando, que es mía. Entonces, ¿qué vemos en este pasaje? Sensibilidad. Amén. Dios puede mandar esa sensibilidad y Él anhela, pero vidas en oración. Ahí estos 2 hermanos estaban en un clamor y miren cómo Dios les movió. Y ahí el resultado fue realmente una noche maravillosa, un amanecer mejor, porque no hubo esa situación, por lo que ya no pudo subir este grupo, ¿no? Y este equipo. Muy bien. Entonces, el Señor da la instrucción y ahí vemos la bendición que viene en el camino. Hermanos, ¿los milagros siguen o no siguen? Siguen, ¿no es verdad? Siguen. La intensidad de la iglesia puede ser la que esté en dificultad en este tiempo. La intensidad de la búsqueda al Señor. Pero los milagros, absolutamente todos al 100%. Muy bien. Todo este grupo de judíos, eligieron el monte Gerizim, que estaba ubicado en Samaria, ¿no? Y todo el resto que conocemos el que Dios eligió era Sión, ¿no? Entonces ahí estaba, hasta en eso estaba la parte de la diferencia. Muy bien. En el versículo 49, me había quedado en Mateo, perdón. Muy bien. Dice, Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Entonces, Jesús
les está dando la respuesta de la honra que tiene con el Padre, y más bien que lo están deshonrando porque le están diciendo algo que obviamente es ni por asomo el Señor lo iba a tener, ¿no? Y ahí viene este pasaje de Juan capítulo 7, los versículos 19 y 20, que dice: ¿no os dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de vosotros la cumple? Ahí estaba el problema, porque te está contrastando, está mostrándote cuál es tu realidad en este caso, cuando está hablando aquí respecto de la ley. ¿Por qué procuráis matarme? La multitud contestó: tienes un demonio, ¿quién procura matarte? Es decir, cuando las personas son confrontadas, puede salir cualquier cosa, aún en este tiempo, tal vez más en este tiempo. Puede salir cualquier cosa, como en este caso, ¿no? No os dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de os la cumple. ¿Qué deberían haber dicho? Sí, es verdad. No, o sea, eso debería haber sido lo correcto, ¿no ve? Decir, nos estás confrontando y es verdad. Pero no, entonces la multitud contestó: tienes un demonio, ¿quién procura matarte? Y el Señor sabía lo que les estaba diciendo, porque sabía cómo era el pensamiento de sus corazones. Estaba confrontando sus corazones, estaba confrontando lo que les ha dicho y los estaba confrontando a ellos con lo que no cumplían con la ley. Y no podían cumplirla. Y sabemos por la palabra que el hombre sin el Espíritu Santo no puede cumplir la ley. Entonces estaban prácticamente cerrados en ese accionar obcecado que ellos tienen. Esta es una de las áreas que más trabaja el Señor en sus hijos, en nosotros. Que nuestro corazón esté tierno a reconocer cuando alguien nos muestra alguna situación que no está bien. Yo tuve un pequeño problemita una vez con un pariente y cuando bajé a casa le dije a mi esposa: podía haber esperado un rato. Estaba yo ese momento estaba haciendo una cosa ahí para contestar a un hermano y demás. Y mi esposa me ha dicho algo bien que me ha ahí dejado en el acto. Creo que tienes orgullo. ¿Por qué no más bien te tranquilizas? Me dice, y después la cosa va a funcionar. Era una cosa pequeña. Pero ahí me di cuenta y después he dicho, creo que sí. He actuado como defendiéndome. O sea, esta parte es tremenda y muchas veces nos confronta. Después de unos días, mi relación con esta persona estaba hasta mejor, pero no me he ido a defender. O sea, esto he aprendido del Señor. Ese rato cuando mi esposa me puso, como se dice, en la vereda, llegaba a decirle: amén, Señor, es conforme a lo tuyo. Amén. Entonces el Señor confronta nuestras vidas. Acá vemos a los samaritanos y vemos cómo el Señor conocía sus corazones y a qué punto podían llegar, ¿verdad? Entonces, esta es una evidencia. Luego en el versículo 50, pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga, ¿no? Ahora es lindo ver este pasaje en Juan 5, 39 al 42, ¿no? Porque acá viene una respuesta maravillosa, ¿no? No busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. Y en este pasaje de Juan 5, 39 al 42, dice la Escritura: examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco que tenéis el amor de Dios
en vosotros. Entonces, eh, las Escrituras dan testimonio del Señor. Ahí viene está la vida, y es el acercarnos al Señor. Y esta es la lucha. Esta es la lucha que tenía el Señor con los samaritanos, es la lucha que tenía con los fariseos, y la que hoy tenemos todos los cristianos cuando alumbramos con la luz del Evangelio, ¿no es verdad? Es decir, hay una oposición, somos luz en nuestras familias, porque eso es lo que nos muestra la palabra. ¿Quién es luz en la familia? Es decir, si yo he conocido al Señor, yo soy la luz en mi familia, en el entorno en el que estoy. Entonces, hay situaciones que son difíciles y las Escrituras, por eso remarca acá, examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan. A ellos les está diciendo, ustedes examinan, y las Escrituras hablan de mí. Ahora ahí viene el punto. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo hablan las Escrituras del Señor? Sí, desde el principio, ¿no es verdad? Si vamos al Génesis, ahí está. Entonces, ellos eran conscientes de ello. Ellos más que nadie, porque, por decirles, yo he tenido 24 años como católico. Nunca había abierto una página de la Biblia. Es más, no había Biblia en mi casa, no existía una Biblia y éramos todos católicos, una familia numerosa. Entonces, pero ellos no. Ellos examinaban, ellos revisaban todos los manuscritos, es decir, profundizaban, ellos sí. Y por eso el Señor les dice, ¿y acaso no habla de mí ello? Qué tremendo, qué bendición que el Señor los confronta con lo que Él sabía que estaba ocurriendo. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que podía haberles dicho, sí, solamente. No, ellas dan testimonio de mí. Y ellos estaban enfocados, obviamente, miren, el momento en que se está hablando esto, estaban enfocados en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto habla el Antiguo Testamento de Jesús? Tremendo que es, ¿no? Qué gozo que da leer pasajes desde el Génesis, Isaías, cómo se manifiesta en Éxodo. Entonces Jesús va a los samaritanos y les dice, ustedes examinan para la vida eterna y ellas hablan de mí. Ay, hasta eso sí que no les gusta. Eso sí que no era del agrado de ellos escuchar aquellos. Ellos hubieran estado felices si les hubiera dicho Jesús, así, las Escrituras hablan de Dios el Padre, ¿no? Y ahí quedarse. No, porque el Señor estaba obviamente testimoniando que Él era el verdadero puente, el camino que ellos también a la larga debían reconocerlo, ¿no? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, más todavía, más profundo, para que tengáis vida. Ahora, hermanos, ¿tenemos vida o no? Quienes estamos acá, ¿ah? Sí, ¿no es verdad? Ya que yo cada mañana levanto mis manos y digo, Señor, realmente tenemos vida, no tenemos ataduras, conocemos el bien que tenemos y la esperanza. Si no hubiera sido su revelación, no sé dónde estaríamos. Muy bien, el 51 dice, en verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. ¡Ah, qué precioso! Este es un pasaje maravilloso que los está confrontando a ellos, está confrontando al entorno y también a nosotros, el que guarda mi palabra. Interesante, ¿no? No había una Biblia en mi casa y después comenzó a llenarse de Biblias. Y es porque, claro, es ese deseo, ¿no? Todo aquello que el Señor va revelando. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás muerte.
Hay un pasaje en Mateo 16. Dice la palabra, versículo 28, 16, 28. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Les está mostrando una realidad que luego se va a dar. Les está anunciando lo que va a ocurrir, ¿no? Y luego también está hablando cuando a Pedro le anuncia que sobre esa roca, sobre la verdad de revelado Cristo, iba a levantar la iglesia, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo guardamos la palabra? ¿Cuánto de ella conocemos? ¿Cuánto de esa palabra ya está en nuestro corazón tan impregnada que no nos va a mover el piso? Y aún si tenemos la prueba de alguna situación, ya sea orgullo o alguna situación que en el camino se pueda presentar, esa palabra va a ser más fuerte para mantenernos firme en los caminos del Señor. Ninguna doctrina debería desequilibrar a un hijo de Dios si está bien afincado en la palabra. Pregunten ustedes a las personas que desvían el evangelio o por qué se desvían. Y van a ver que en la mayoría de los casos es falta de conocimiento de la palabra, desobediencia o una carnalidad no manifestada. Hermanos, muchas veces hay pecados que están ocultos, que te llevan a vivir de otra manera y sales de esa voluntad del Señor en cuanto a la santidad y a reconocer cómo la palabra quiere que sea reconocida. Yo he experimentado una persona que quería por segunda vez bautizarse. Entonces, a veces ocurre que al escuchar que la persona, por ejemplo, cuando eran muy jóvenes, ha ocurrido una situación en la cual ni entendía por qué estaba en esa situación del bautizo. De todas maneras, uno tiene que saber escuchar toda situación cuando alguien plantea. Pero cuando me plantearon esto, yo notaba que era como un planteo así directo, porque era un día miércoles o jueves y el sábado era el bautizo acá en la Congre. Y la persona quería a toda costa que le escuche que si él podía bautizarse, porque además él sabía que yo conocía de su situación de su bautizo. Entonces le dije, hermano, es para perdón de pecados. Tú ya lo has hecho y el Señor te ha perdonado. No es correcto, no habla la Escritura de un segundo bautizo. Y él salió molesto de la oficina, pero después se quedó la persona que lo acompañaba y me dijo, mira, la verdad es de que cómo lo ayudamos. Él tiene una deuda y él tiene que pagar esa deuda. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Bautizarse para que Dios le perdone. Y borrón, cuenta nueva, comenzar de nuevo. Pero eso no es escritural. Entonces le dije, ayúdalo y tráelo nuevamente acá, le hablaremos. ¿Cómo se lo puede ayudar para que él restituya aquella situación en la cual está, habiendo conocido aún mucho más al Señor? Pues vean ustedes los motivos porque muchas veces la gente puede desobedecer a la palabra. No es acá solamente una confrontación con algunos grupos, sino en general para la iglesia, ¿no? Entonces,
en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Qué lindo, qué bendición. Y el día que cerremos nuestros ojos así, ¿dónde los vamos a abrir, hermanos? Gloria a Dios. Listo. Amén. Amén. Entonces el que guarda su palabra, ¿no? El que ama más obedecer conforme a la escritura del Señor. Muy bien. En el versículo 52 dice, los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. No entendían nada. Nada, absolutamente nada. Abraham ha muerto los profetas. Claro, ¿no? La gente obviamente vive y muere, ¿no es verdad? Pero acá el Señor ya estaba hablando de su presencia viva, de esa resurrección gloriosa, de esa presencia donde el Espíritu Santo, no se olviden que Él fue bautizado y vino el Espíritu Santo a Él. El mismo Espíritu que ahora mora en nosotros, gloria a Dios, amén. Y que el Padre lo envió aquel día que tú has abierto los ojos por la fe, por el amor del Señor, a este hermoso reino que el Señor ha revelado a nuestras vidas. Entonces acá miren lo que le están diciendo, una cosa tan humana, tan humana. Tienes demonio, Abraham ha muerto, también los profetas, y tú dices todo lo contrario. Ahora, en el libro de Juan, en el mismo libro de Juan, capítulo 10, qué precioso es esto. Desde el 14, por favor, ya para llegar al 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas, ¿no? Entonces ahí el Señor está mostrando claramente esa relación íntima que siempre ha tenido con el Padre. Y que un poquito más adelante, casi terminando este pasaje que nos toca hoy compartir, lo vamos a poder ver desde el Antiguo Testamento. Entonces les está mostrando esta realidad que viene desde el principio, ese amor del Señor por la vida del hombre, esa pasión por los hombres. No se olviden que en Génesis, después de ver el desastre que los hombres se habían, ¿cómo se llama? Debilitado en el pecado, en las cosas que vivían, dice que le dolió en su corazón al Señor haber puesto al hombre en la tierra, pero volvió y vemos más adelante cómo el Señor vuelve y cómo el Señor se va manifestando y relacionando con la vida del hombre, ¿no? Entonces, es la pasión de Dios, nuestras vidas, somos su pasión. Él nos ama, por eso está pendiente de nosotros, inclinando su oído en todo momento. Somos la pasión. Y entonces, pucha, miren acá quiénes somos, somos bienaventurados, ¿no es verdad? Porque se ha revelado a nuestras vidas, ¿no? No. Entonces, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Y en el 53 dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre, Abraham, que murió? Perdón, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Qué tremendo. Otra vez lo están. ¿Quién crees que eres? Un jovenzuelo de 30 años, en una palabra, un jovenzuelo que nos viene a hablar de esta manera. Ahí nos damos cuenta que los milagros son una bendición
pero no hay la transformación de las vidas. Los milagros son una bendición, pero la evidencia de un milagro no es la evidencia luego de que se ha convertido al Señor o que ha aceptado a Cristo en su corazón. ¿Se acuerdan de los leprosos? ¿Cuántos fueron sanados? 10. ¿Cuántos volvieron? 1. ¿No es verdad? Y ahí vemos en muchos lugares y pasajes, ¿no es verdad?, cómo hay testimonio de los milagros del Señor, ¿no? Cómo sanó al paralítico, cómo recomendaba, ¿no? Y le decía, vete y no peques más. Es decir, los milagros están ahí presentes y están latentes, ¿no? Entonces, en el versículo 53, ¿no? Le están diciendo, ¿quién te crees en una palabra, ¿no? Y en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, vamos un momentito al 4, versículo 12. Y aquí está esa charla famosa con la mujer y le dice en el 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Y Jesús respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed. ¿Qué dice? Jamás. Jamás. Entonces, hermanos, acá la evidencia natural, la evidencia de la persona que razona naturalmente. Como les digo, mucho más personas que leían las Escrituras del Antiguo Testamento, que la tenían claras y que sabían cómo ir a refutar a Jesús. Y el Señor les comienza a dar estas respuestas. Y lo que más les afecta a este grupo de personas es cuando usa términos como este jamás. Porque en la ambigüedad uno diría, bueno, ha dicho que tal vez por un tiempo. No, jamás. Ahora, que nosotros estamos experimentando su presencia, ¿estamos seguros que es jamás? Sí, ¿no es verdad? Porque es la promesa del Señor. Porque miren cuántos años que nos sostiene. A ver, cada uno puede ver ahí cuándo ha nacido a la fe. Y va a decir, ¿cuántos años estoy caminando en la fe? Porque Él nos sostiene. Amén. Entonces, el Señor daba respuestas absolutas de su gracia, de su poder, a todos estos que contradecían lo que el Señor estaba mostrando, ¿no es verdad? Qué precioso. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? En un pasaje más, en Juan 10:33, para recalcar esta parte de los judíos, de toda esta gente que estaba embebida de la ley y la cual no cumplían, de toda esa hipocresía, si el término vale, que tal vez sea hasta no tan rotundo, debería ser más rotundo todavía, ¿no? De esa hipocresía. Dice, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea, ninguna obra buena. Los que han sido sanados, la palabra que les han dado, ¿no? El gadareno que ha sido liberado. No, eso no veían bueno. Cuando liberaron al gadareno, ¿se alegró el entorno? No, para nada. Hasta le dijeron que se vaya. ¿No es verdad? En el lugar le dijeron, no, acá no vengas. Deja nomás nuestra forma de vivir.
¿No vieron el bien que le hizo al gadareno de no tener ya demonios? Y no uno, ¿no? Una legión. O sea, ¿qué le importa a la gente? Le importa pues lo natural, lo práctico, en este caso hasta lo económico. ¿No es acaso igual ahora, hermanos? ¿No es acaso ahora la misma forma o, o lo mismo? Entonces, ninguna obra buena, imagínense, sino por blasfemia. Y porque tú siendo hombre te haces Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es no reconocer todo lo que él traía. Ah, ¿se acuerdan el milagro de los panes y los peces? ¿Qué le dicen a Jesús? Tú eres el profeta, el enviado de Dios, ¿no es verdad? Cuando recogen las cestas y se acercan a Jesús, ¿cuánta gente ha comido? ¿Cuánta gente ha gustado de ese momento? Pero más adelante, cuando les dice Jesús, yo soy el pan de vida, ¿qué le contestan? ¿Tú? No, ¿cómo? Tú vas a ser el pan de vida. Es decir, ya bajar la cosa. Y no les había hecho una obra buena. Aquí dice, ¿cuál obra buena? Miren, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia. Es decir, es como decir, ¿esto has hecho? Ya, pero esto tú no puedes mencionar. Por eso cuando él dijo, yo soy el pan de vida, ya no era el enviado de Dios. Él ya estaba, como decir, apartado por esa misma gente que había recibido el bien. El bien está bien, ¿no? Y si mañana nos traes otra vez 2 pancitos, 3 pancitos y un pescadito y lo multiplica, buena cosa. Pero no vengas a decir que tú eres Dios, que tú hablas de esta manera, que tú tienes esta comunión. Ahora va subiendo el tono, versículo 54. Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica. ¿De quién vosotros decís? Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Ahora, acá vale la pena que vayamos a Juan capítulo 7, ahí cerquita, versículos 38 al 43. Juan 7, 38 al 43. ¿Ya? ¿Qué dice? El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero otros decían, ¿acaso el Cristo puede venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea donde era David? Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él. Entonces, podían haberse quedado con el 38, ¿no es verdad? De su interior, ¿qué correrán? ¿Qué corre dentro de nuestro interior, hermanos? Sí, esa es la verdad. Esa es la verdad. O sea, así lo ve el Señor que debería ser. Y cuando Pablo escribe, el mismo Pedro escribe, muestra que esa debería ser nuestra realidad, que corran ríos de agua viva, porque obviamente hay el fluir del Espíritu Santo, hay el fluir de su presencia, hay el fluir de la palabra. Yo una vez les comenté, una hermana con muchos años acá en la Congre, dos jovencitas la visualizaron. Y entonces, al terminar la reunión, fueron y le dijeron, hermana,
Nos gustaría visitarle en su casa o díganos cómo podemos hacer. Nos gustaría que usted nos ministre. Y entonces le dijo, nos comunicamos, sí, por favor, quisiéramos conocer más del Evangelio, que usted nos ministre. Ahora, la hermana, en un momento de mucha sinceridad, contaba esto. No había ríos de agua viva, no había la palabra. Había descuidado la lectura, la búsqueda de la palabra personal. Ya les digo, muchas herramientas hay y la congregación, gracias a Dios, las tiene. PNF, ahora estamos con Génesis, el inductivo, una bendición. Pero las herramientas no hacen la relación tuya con el Señor, ¿no es verdad? Te ayuda, te fortalece, está bien, pero tu relación con el Señor es la que va a producir los ríos de agua viva. Y al final me decía con esa vergüenza, ¿no? No he podido aceptar este desafío porque no tenía que dar. He descuidado, sí, voy los domingos, pero he descuidado mi relación de conocer la palabra en la intimidad. Entonces, los ríos de agua viva están ahí, vienen a nuestras vidas, pero no son un arte mágico, sino cuánto de aquello está en tu vida, está en nuestras vidas, de la relación personal. Y ahí más bien las herramientas sirven, gloria a Dios, ¿no? Fortalecen, pero ¿cómo está nuestra relación personal, no? Entonces, obviamente, cuando no hay esa figura, va a ocurrir como en este caso, 1000 cosas dicen de Jesús y al final, ¿no? Trataban hasta de agarrarle, ¿no? Sí, sí, mi hermana, sí. Y la información todavía, ¿cómo se llama? Chueca, ¿no? La información que no era la correcta de Jesús. Porque obviamente lo que Jesús estaba mostrando era esa relación con el Padre, en la cual el hombre sin esa relación no puede tener acceso al Padre. Ahora, Jesús está en muchas religiones, ¿no es verdad? Pero ahí no está la relación con el Padre, porque Jesús es único. Entonces no es Jesús y los santos, Jesús y la Virgen, Jesús y las tradiciones, ¿no es verdad? No funciona, no funciona. Puedes dar el nombre, pero no funciona. El Señor Jesús funciona cuando es soberano en nuestras vidas. Amén. Único. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, esa es único en su presencia. Y eso les está anunciando a todos los que ese momento estaban ahí hablando de 1000 cosas, ¿no? Y hasta, miren, el 43, así que se suscitó una división, gracias mi hermana por la pregunta, entre la multitud, ¿eh? Eso, porque eran las ideas, esto dice, los fariseos dicen de esta manera, los samaritanos están con estas ideas, todas humanas, ninguno quería buscar esa revelación que el Señor traía a sus vidas. Y de aquí en adelante, desde el 55, volvemos a Juan 8, 55, y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros, pero sí le conozco y guardo su palabra. ¡Qué confrontación! ¿No? Y si digo que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros. Los está confrontando, pero luego les dice, pero si le conozco, pero sí le conozco y guardo su palabra. Y ahí es donde ellos no podían hacer nada, porque veían que el testimonio venía pues desde el principio, no de algo del momento. En Juan 8:44, el Señor les dice algo muy duro. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no ha mantenido la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. Entonces esta es una confrontación tremenda. Esto nos hace ver que hay un
reino que el diablo, si bien está vencido en la cruz, pero está en acción, y no solamente él, con todos los demonios. Por eso vemos tanta maldad, por eso vemos tantas cosas que no, no, ¿cómo les podría decir? No da ganas de pensar más que en algo. Ven, Señor, pronto. Ahora han visto algunos videos cuando llegan, que ahora hasta se transforman en animales, es decir, cosas irracionales. Y yo pensé que era como alguien que sale, ¿no?, en una festividad y hacer una broma, pero no, a esa irrealidad a lo que los está llevando. Entonces estamos en un mundo totalmente caído. El diablo tiene un manejo sobre las vidas, hasta que solo el Señor, como en nuestro caso, ¿no?, nos ha sacado de sus dominios. Entonces nos está mostrando acá la profundidad y la gravedad de la situación allá, en aquel tiempo. En este tiempo es la misma situación y nosotros tenemos un privilegio, que el Espíritu mora en nosotros. Amén. No es algo donde va a ocurrir, no. Por eso el Señor les dice, todavía no fue glorificado. Luego sí. Y ahora nosotros tenemos esta virtud de parte del Señor. Tremenda virtud cuando podemos manifestar su gloria o vivir apartados, porque el Señor nos guía a ser apartados en su presencia. Y un versículo que está en el capítulo 15, para fortalecer esta parte, ¿no? Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceríais en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cómo la ley ahora es disfrutable? ¿No es verdad? ¿Cómo ahora disfrutamos, no? Es como tener un auto y que ahora nos digan, ya hay gasolina, ¿no? Y tú puedes, ¿no? ¿Cómo disfrutamos por la revelación del Espíritu? Y eso les está diciendo, eso les está anticipando el Señor, pero estaban cerrados, no aceptaban, como tanta gente hoy no acepta. Y bueno, ahí vemos cómo el mundo está enceguecido, pero la iglesia, el Señor la levanta, es poderosa en nuestras vidas. Y así como ha habido el testimonio de estas dos vidas allá en el penal, así sea en nuestro caminar para manifestar, para que en nuestras familias vengan, conozcan del Señor. Somos la presencia viva, la sal viva, para que conozcan de la gloria de Dios en un mundo que está caótico cada vez. Como dice la palabra, la maldad irá en aumento. Entonces necesitamos mayor presencia de Dios, rodillas, la palabra, como les digo, la intimidad. Después, excelentes herramientas tenemos, gracias a Dios, pero si no hay intimidad nos quedamos con las herramientas y no creo que eso sea muy provechoso, porque al final no forma el carácter del hombre. Entonces, cuidemos de esta parte. Muy bien. Ahora voy a terminar con esto, hermanos, leyendo todos los 3 versículos que faltan. Versículos 56 al 59. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años, lógico, y aún has visto a Abraham. Qué tremenda pregunta. Y Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera soy yo. Bueno, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Qué duro es enfrentar la verdad. Qué duro ha sido para este grupo de personas que el Señor les diga,
yo soy antes que Abraham, antes que naciera Abraham. Esto nos muestra una realidad enorme, profunda, al terminar todos estos versículos, ¿no? Cómo contrastan con con la parte racional de lo que habían leído del Antiguo Testamento, cómo no miran la presencia viva del Señor y comienzan a tener esta situación de apedrearlo, ¿no? Ahora el Señor Jesús ahí no pasó y dijo, a ver, lancen las piedras, soy el Hijo de Dios y ninguna me va a llegar, ¿no? A veces hay cositas pequeñas que nos enseñan mucho el Señor. Se apartó, salió, no era su tiempo de morir, entonces obviamente no permaneció en el lugar, ¿no? En la carta a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 3, versículo 14, dice, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Yo quisiera 2 minutitos más antes de concluir. Hermanos, el velo no permitía esta relación que un hijo de Dios puede tener con él. Y solo en Cristo ha sido rasgada de arriba a abajo. Eso está diciendo acá. Y eso es lo que ellos no aceptaban. Y nosotros somos privilegiados porque ahora ya no estamos en el atrio o ahí afuerita. Penetramos hasta lo profundo. Gloria a Dios. Amén. Y tenía un poco más en lo que escudriñé de versículos donde muestra que ellos deseaban vivir este tiempo. Y a veces yo escucho a hermanos que dicen, me hubiera gustado vivir en el tiempo de Abraham, ¿no? Es decir, medios poéticos, ¿no? Ellos deseaban vivir este tiempo porque tenemos su presencia viva, poderosa, eficaz. El velo ha sido abierto solo en Cristo. Y lo repito porque está aquí, pues solo en Cristo es quitado. Entonces toda esta gente estaba confrontada con la racionalidad y por eso decía la hermana que bien esa pregunta, porque la racionalidad obviamente no te va a dar el provecho de la vida espiritual, más bien luego después el Espíritu nos revela la Escritura, ¿no? Entonces repito este pasaje de Corintios, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y como vemos ahora, la gente israelita y luego, bueno, la otra gente que no acepta, ¿no? Pero si hablamos de los israelitas actuales, qué difícil se les hace reconocer que el Mesías es el Señor Jesús, ¿no? Siguen esperando. Creo que están en el 1590, algo así, en la espera del Mesías, ¿no? Muy bien. Y estito más, por favor, en Efesios capítulo 4, por favor, los que están anotando, es que son pasajes que son muy importantes para poner esta evidencia de por qué el Señor los confrontó, ¿no? Efesios capítulo 4, versículo 17 y 18. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Hermanos, este pasaje es tremendo. Esto pues digo y afirmo juntamente con el Señor,
que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento. Hermanos, ¿quién nos saca la vanidad de nuestra mente? La palabra del Señor. Amén. Nuestra mente tiene vanidad, lees la Escritura y te asombras al recibir toda esa revelación, esa maravillosa revelación. Entonces, la vanidad de la mente, y hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Pero cuando viene el Espíritu, por la palabra. Y acá hay tantos lugares donde nos recalca el Señor que la vanidad, los pensamientos entenebrecidos, solo son quitados en esa presencia viva de la palabra del Señor. Para concluir, un par de apuntes que tengo acá. Cristo eterno no empezó en María. Amén. Él empezó en el principio, ¿no es verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Él estaba allá, y eso tiene que estar tan claro en la vida. Jesús es Dios manifestado en carne. La fe de Abraham apuntaba a Cristo. La verdad provoca reacción. La verdad confronta y el corazón endurecido reacciona atacando. Qué tremendo es esto, ¿no? La mansedumbre es mayor que la provocación. Hermanos, que quede claro eso. Dios nos haga mansos, amén. Cuando nos quieran decir cosas que no son. ¿Se acuerdan a Jesús? ¿Acaso no tengo autoridad para matarte? ¿Y qué dijo Jesús? Si mi Padre no te la da, no la tienes. Vean ustedes a Pablo, aún a Jesús en sus expresiones, en la mansedumbre de expresar la verdad. Entonces la mansedumbre es mayor que la provocación. Jesús declara que Abraham se gozó de ver su día. Y por último, la declaración más poderosa cuando dice yo soy. Jesús anuncia su eterna divinidad, revelándose como el Dios eterno. Nos pondremos en pie, hermanos. ¿Nos dictas el versículo para los que están anotando? Romanos 1, 22 y 23. Gracias, Analía. Nos pondremos en pie. Muy bien. Gloria a Dios. En Éxodo 3, versículo 14, dice, estaba usando el nombre de Dios en la zarza cuando se reveló a Moisés y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Las mismas expresiones que usó Jesús en esa relación profunda con el Padre. Señor, te damos gracias por haber abierto nuestros ojos, por el entendimiento que traes a nuestras vidas. Solo tú podías revelar tu palabra, solo tú nos puedes mostrar, Señor, así como en tus tiempos, Señor, que recorrías por todos estos lugares, Señor, cuando rechazaban el glorioso Evangelio. Así, Señor, nos muestras ahora, cuando las vidas están, Señor, cerradas a conocerte a ti. Danos la gracia, Señor, para llegar a nuestras familias, amigos, y en los lugares donde estemos,
que procuremos, buscando de tu presencia y de tu palabra, mostrarles, así como tú lo hiciste con ellos, Señor, mostrándoles, confrontándoles, para que haya un resultado posterior. Así sea, Señor, ahora con nuestras vidas, que busquemos de ti, que inquiramos más de tu palabra, para que podamos, Señor, traer bendición, absorber preguntas y esperar resultados que solo tú los puedes dar en la conversión de una vida, Señor. Gracias por esto, Señor. Gracias porque tu presencia nos enseña que tú, Señor, refutaste con los mismos textos, con toda la vivencia que viene desde el Génesis, Señor. Que así sea nuestro accionar en este mundo, Señor, y nuestro transitar, donde nos consulten, donde nos pregunten, Señor, que no pequemos de ignorantes por no conocer la palabra. Gracias, Señor, que seamos instrumentos llenos de tu palabra, gracia y verdad, para refutar, Señor, con la palabra, preguntas o situaciones, y así llevar la evidencia gloriosa de la revelación para que muchas vidas te conozcan, Señor, y el Evangelio llegue a sus corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Familia linda, bendíganse. Si alguien quiere o tiene necesidad de oración, puede venir, puede pasar. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.